No puede haber una vida cristiana sólida si no está edificada sobre la palabra de Dios. Eso es lo primerito que tenemos que entender. No puede haber una vida cristiana sólida si no está edificada sobre la palabra de Dios. Entonces, lo primero que debemos de entender es que para que la fe realmente se edifique, tiene que haber una base. Y esa base es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente es allí donde se va a alimentar, se va a definir y se va a orientar esa parte que no vemos, pero sin embargo está dentro de nosotros, y es la fe. Allí y a través de la palabra es como se va a fortalecer nuestra fe. Si tú no lees la palabra, si tú no comes la palabra de Dios, si tú no razonas la palabra de Dios, si tú no crees en la palabra de Dios, no vas a tener un fundamento para tener una fe sólida. Así de sencillo, ¿sí? O sea, así de fácil. Si tú eres una persona que simplemente te congregas, asistes y vienes y nunca lees tu Biblia, o nada más te conformas con lo que aquí se dice el domingo, pues no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque no hay base para que tu fe tenga de dónde sostenerse, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Esa verdad no cambia con la edad, con la experiencia, ni con la etapa de la vida. Todos necesitamos que nuestra fe sea edificada correctamente. Todos, 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 todos. Y hay una idea central dentro de todo esto. No sé si me pueden poner la pantalla ahí atrás también para irme guiando. La fe se edifica cuando la palabra deja de ser solo información y se convierte en una realidad viva dentro de nosotros. Esa es nuestra primera idea central. La fe se edifica cuando la palabra deja de ser solo información y se convierte en una realidad viva dentro de nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú lees la palabra, pero además la razonas, la desmenuzas y la crees, la comprendes y la crees, entonces eso va a desatar en automático la fortaleza de tu fe. Pero si tú no lees la palabra, ni siquiera la meditas, ni siquiera la desmenuzas, y a lo mejor como perico te sabes algo o tienes en tu casa cuadritos por todos lados, y además a lo mejor en tu comedor tienes la pintura, el retablo, el retrato, el bosquejo, lo que tú quieras de la última cena, o por ahí tienes pegado la oración del Padre Nuestro, y a lo mejor es lo único que te sabes. Eso no sirve. No sirve de nada, porque la palabra se tiene que comer, pensar, razonar, analizar y ponerla en práctica. A mí me da mucha... ¿Cuántos sintieron el temblor de esta semana? Casi no fue perceptible, ¿no? Fue muy chiquitín por ahí. Pero bueno, a mí me ha tocado estar en situaciones, en temblores fuertes, y he estado cerquita de gente no creyente, muy centrada, directiva de empresa, dices, una gente realmente de peso. En el temblor pierden todo, todo, todo. O sea, esa postura, esa fuerza, esa arrogancia, esa seguridad se escapa. Es más, el más ateo de los ateos, yo lo he escuchado rezar el Padre Nuestro en pleno temblor. Y dices, pues no, que muy ateo, ¿no? Y lo sacan. Pero déjame decirte algo, ¿eso de qué sirve? De nada, de nada. Porque la palabra no se reza, la palabra se aprende, se mastica, se desmenuza, se razona, se piensa y se siente. Ahí es donde nace la fe. No basta con oírla, admirarla o repetirla. Necesitamos creerla, recibirla y vivirla. Eso necesitamos que sea.
Y aquí hay dos verdades. La primera verdad es que la verdad basada en lo que en lo que perciben nuestros sentidos, eso va a desatar una fe, pero si viene acompañada de la palabra de Dios. Y la otra verdad está fundamentada en la revelación de Dios. Cuando yo leo la palabra, cuando yo mastico la palabra, cuando yo la analizo, la medito, ¿sabes qué va a pasar? Dios, a través de su Espíritu Santo, va a traerme revelación de lo que está ahí escrito. O sea, no es simplemente decir, es que no entiendo, porque a veces nos cerramos, decimos, es que no la entiendo, explíquemela. El día que te atrevas a leerla con hambre de que Dios te hable, el Espíritu Santo es tan fiel y tan amoroso que Él se va a empezar a manifestar y a revelarte la palabra de Dios. Así va a ser, es una realidad. Vivimos en un tiempo en que se le da mucho valor a lo visible y lo comprobable y a lo inmediato. Por eso muchas veces el conocimiento sensorial ocupa una gran importancia o la primera importancia en nuestra vida. Y de hecho hay un dicho por ahí que dice, si no lo veo, no lo creo. Y hasta no verlo, no creerlo. Y así somos en el día a día. Y la fe, desgraciadamente para muchos, no puedes aplicarla a esos versos. La fe tienes que creerla sin ver las cosas. Así de sencillo. Y regresando a ese ejemplo que habíamos hablado sobre Pedro bajando de la barca en el mar, el viento y las olas y todo. Pedro era un pescador, era experimentado. Él sabía que en el mar es imposible caminar. Bajarse la barca era un suicidio. Era un riesgo. Pero sin embargo, Pedro no pensó en ello, no razonó en ello, sino él desató su fe y caminó sobre las aguas hasta Jesús. Ok, ¿puede haber fallas? Sí, pero siempre, si nuestra fe está bien cimentada, la mano poderosa de Dios se extenderá sobre nuestras vidas para ayudarnos, rescatarnos y sacarnos adelante siempre. La verdad revelada nos lleva más allá de los sentidos y nos introduce en el terreno de la fe. La verdad revelada. La vida cristiana no puede sostenerse sobre emociones, costumbres o percepciones humanas, sino sobre la revelación de Dios y su palabra. Si tú dices que eres cristiano y nunca has sentido a Dios y nunca te has dejado llevar por la fe, discúlpame, pero simplemente eres de nombre cristiano, pero no lo vives. Porque para ser cristiano real tenemos que vivir la palabra, tenemos que desatar nuestra fe para que realmente la palabra pueda estar obrando en nosotros. La palabra de Dios está llena de promesas, de verdades, de revelaciones para edificar nuestra vida, para organizar nuestra vida, para corregir nuestra vida, para orientar nuestra vida. La palabra de Dios no está diseñada para gente perfecta, está hecha para gente imperfecta, que necesita ser orientada y rescatada y alineada y transformada. La gran mentira de las sociedades a lo largo de los siglos ha sido de que la Biblia es solamente para perfectos. Y no, la Biblia ha sido hecha para gente imperfecta como tú y como yo. Y está hecha para que podamos caminar y resaltar y avanzar y corregir. Para eso está hecha la palabra de Dios. Dios actúa aun cuando no todo puede explicarse de manera natural. La fe no niega, gracias amor, la fe no niega la realidad, la interpreta a la luz de la palabra. Por eso la fe madura no vive reaccionando a las circunstancias, sino respondiendo a lo que Dios ha dicho. Pedro no reaccionó conforme a las circunstancias y que dijo, no, pues yo soy acá y yo voy. Pedro desató su fe reaccionando y respondiendo a lo que Dios ha dicho. O en este sentido, a lo que Jesús estaba autorizándole. Por eso Pedro le dijo,
si eres tú, manda que yo vaya. ¿Y qué hizo Jesús? Mandó que Pedro fuera hacia él. Y Pedro lo hizo. ¿Sí? Por eso, y déjeme ver, por eso podemos afirmar con convicción: yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Y esta es una frase que se utiliza hoy día en muchas congregaciones como un eslogan. Pero la realidad es que a veces cuando escucho eso, digo, parecen periquitos de sarmientos, ¿no? O sea, repiten nada más como pericos. Pero la realidad es que más allá de repetirlo como periquitos, tenemos que entender esto: yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. ¿Cuántos han escuchado por ahí una frase similar que se ha adaptado y decimos, tú eres lo que comes? ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Sí? Tú eres lo que comes. A veces le creemos más a esa frase de tú eres lo que comes que a esta realidad: yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. O sea, tenemos que creerlo. Tenemos que realmente hablar. Ahí comienza nuestra fe. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. ¿Qué dice la palabra de Dios que soy? Bueno, hay que leerla para saber qué es lo que dice que soy. Porque si no la leo, ¿cómo voy a saber lo que dice que yo soy? Así de sencillo. Hay que aprender. Y dentro de esto vamos a ver algunos puntos de cómo se edifica la fe. ¿Sí? El primer punto dice, ahí está. La realidad de la encarnación de Jesús no se quedó distante, sino vino a nuestro encuentro. Ese es el primer punto. La realidad de la encarnación de Jesús no se quedó distante, sino vino a nuestro encuentro. ¿Te has dado cuenta que las religiones siempre van a tratar de poner a Dios lejos del hombre, distante? Y van a poner muchos requisitos para llegar a Dios. ¿Te has fijado? Todas las religiones hacen eso, todas. De lo que tú quieras, todas hacen eso. Entre el Dios que dicen creer y tú, ponen una serie de requisitos y de pasos y de situaciones para poder llegar a ese ser del que te están hablando. Mas sin embargo, la realidad de la encarnación de Jesús, o sea, Jesús viniendo a nosotros, Dios haciéndose hombre, nos muestra que Él no se quedó distante, sino que vino a nuestro encuentro. Él vino a nuestro encuentro. Primera de Juan 1:14 dice, ¿se me ayudan a leerlo en voz alta? Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Eso es lo primero que vamos a ver. O sea, realmente nosotros, para edificar nuestra fe, tenemos que comenzar creyendo esto: que Dios no se quedó allá, sino Él se acercó, vino a buscarnos por medio de Jesucristo su Hijo, se encarnó y vino a vivir y habitar entre nosotros. Con la gloria de Dios, sí, pero con la gloria del hombre también. Y aquí está entre nosotros, ¿sí? Jesús, estando sobre la tierra como hombre, Él también necesitó fe. Pero fíjense que yo creo que nadie de nosotros podría imaginarse a un Jesús enfrentando la circunstancia de darle de comer a más de 5,000 personas, cuando los discípulos llegan y le dicen: Señor, ya despídelos porque ya es tarde y la gente no ha comido, necesitan ir a los pueblos, a las aldeas, a buscar qué comer. Y Jesús les dijo: pues ustedes denles de comer, les dijo a sus discípulos. Yo no me imagino a Jesús mismo, primeramente hablando así, bien valiente, pero por dentro diciendo: si tan solo tuviera un poquito de fe, podría multiplicar esos panes que me van a traer y esos peces. Ay, Señor, ayúdame, Señor, porque ojalá, si tuviera tantita fe, yo le voy a decir a esos panes que se multipliquen. Jesús no estaba pensando así.
Jesús no estaba razonando de esa manera. Los discípulos sí. Los discípulos dijeron, pero no tenemos ni dinero. O sea, y sacaron la calculadora y calcularon ahí, ¿cuánto gastaríamos por tantos? Jesús no hizo eso. Jesús simplemente desató su fe. Pero tú y yo nos gusta sacar la calculadora primero. Nos gusta razonar primero. Chin, ¿qué puedo hacer? No, ¿qué no puedo hacer? No, pues es que le jalo aquí, le pego acá, le pico por aquí. Ay, no. Y cuando se acaba todo, al último dices, ay, Diosito, ayúdame, por favor. Esa no es fe. Ese rompas en caso de emergencia, ¿no? En caso de urgencias, ve, rompe el vidrio y saca ahí el extintor, ¿no? O sea, lo dejamos a Dios al último, cuando deberíamos de tomarlo al principio y depositar nuestra confianza en Él. El segundo punto nos lleva a la realidad de su resurrección. La realidad de su resurrección. Debemos de creer en ello. O sea, debemos de comenzar a creer en esa parte. Lo primero, voy a creer que Él, siendo Dios, vino a mí, me buscó siendo hombre, se puso a mi nivel. Segundo, yo creo en la resurrección. Creo también en su muerte. Y creo que todo el mundo cree en la muerte de Jesús, ¿no? Si no, pues mira cualquier iglesia que se diga cristiana, todos creen en un Cristo crucificado, todas. Pero no todas creen en un Cristo resucitado. No todas. Estaba yo leyendo algunos documentos, algunos escritos de la iglesia o de la religión predominante en México y predominante en el mundo, que de hecho es la religión más fuerte número a nivel mundial. Y dentro de su doctrina, sí creen en Jesucristo, creen en el Espíritu Santo, creen en Dios el Padre, pero en cuanto a la resurrección de Jesucristo, sí está plasmada, pero no tiene la importancia necesaria. O sea, se hace como que a un lado, no se le da la importancia. Y qué importante es para nosotros creer en la realidad de su resurrección. O sea, si Cristo resucitó, nuestra fe tiene fundamento, nuestra esperanza tiene base y nuestra vida tiene dirección. O sea, fíjense bien que si realmente Cristo resucitó y creemos que Él resucitó, ahí también va parte de una fe, entonces mi fe va a tener ¿qué? Fundamento. Pero también nuestra esperanza tiene bases y nuestra vida tiene dirección. O sea, es la forma como nosotros podemos encauzar nuestra existencia sobre este planeta Tierra. Teniendo esa fe, cuando yo ordeno mis creencias y las pongo alineadas con la verdad. Y entonces me dice Romanos 4:25. ¿Me ayudan en voz alta, por favor? Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los pies. Fíjese qué importante. Él fue entregado a la muerte. ¿Quién fue Él? Jesús. ¿Por causa de quién? Codea al que está junto a ti y dile, ¿ya viste? Por tu culpa. Y tú regrésala. Dile, también por la tuya. Y resucitado para hacernos ¿qué? ¿Para qué resucitó Jesús? ¿Sabes por qué las religiones no le dan importancia a la resurrección de Jesús? Porque saben que esta parte les tira el negocio, les derrumba el negocio. Porque Jesús resucitó para hacernos justos, o sea, ya no tener carga ni culpa ni condenación delante de Dios, sino para darnos la oportunidad de declararnos libres del pecado a los ojos del Dios eterno. Así de, dale un fuerte aplauso al Señor. La siguiente, por favor. Vienen unas preguntas. Entonces, ¿qué significa realmente que Jesucristo resucitó de entre los muertos? Esa es una pregunta importante. No solamente se trata de creer, sino tenemos que razonar.
lo que estamos creyendo. Y allí nos dice que significa que el pecado no tuvo la última palabra, que la muerte no ganó la batalla y que el ser humano ya no tiene por qué vivir sin esperanza. O sea, realmente esa parte es sumamente importantísima, porque la resurrección de Jesucristo, que es lo que nos va a desatar parte de nuestra fe y va a cimentarla, es que la muerte y la resurrección de Jesucristo significaron que el pecado ya no tuvo la última palabra en mi vida, que la muerte no ganó la batalla y que el ser humano ya no tiene por qué vivir sin esperanza. Muchos hoy día viven sin esperanza, y aunque traigan un crucifijo colgado en el cuello. Muchos tienen miedo a la muerte, aunque traigan una Biblia bajo el brazo. Muchos tienen miedo a la muerte, aunque se paren a predicar en un púlpito, en una plataforma. Muchos tienen miedo a la muerte. Pero ¿sabes? Conozco personas o he sabido de personas que cuando llegan noticias catastróficas se derrumban. Y a veces dicen, no, pero eras un buen cristiano. Pues sí, pero es que tú no estás en mis zapatos. Pues no es que estemos o no estemos en los zapatos, es en quién hemos confiado, en quién hemos creído. Significa que el problema del pecado fue enfrentado, que el poder de Satanás fue vencido y que la humanidad recibió una puerta real de redención. También significa que Dios puede impartir vida eterna, formar una nueva creación y restaurar la relación del ser humano con Él. O sea, eso significa este punto. El punto 3 nos lleva a la realidad de su redención. O sea, primero, ¿quién soy? Jesucristo muere, Jesucristo resucita, los motivos del por qué. Todo eso está fundamentando mi fe. Y llegamos a este punto, a mi redención. ¿Por qué Jesús tuvo que venir? ¿Por qué Dios tuvo que venir y haciéndose hombre y vivir entre nosotros? Luego, ¿por qué tuvo que morir? Luego, ¿por qué tuvo que resucitar? Debo de creer en todo ello para llegar a este punto, que todo eso, la suma de todo ello, tuvo como consecuencia la redención de mi vida. ¿Sí? Y la realidad de ello es que Cristo nos rescató del dominio de las tinieblas y nos trasladó a su reino. Cristo nos rescató del dominio de las tinieblas y nos trasladó a su reino. Colosenses 1, del 13 al 14 dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Y quiero que lo leas conmigo en voz alta. ¿Qué dice? Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Quiero que lo vuelvas a leer con voz alta y ponte de pie. Vamos a leerlo con voz alta, fuerte, fuerte, pero vamos a creerlo. Allí se desata nuestra fe. ¿Qué dice? Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Sí o no es importante eso? Él perdonó nuestros pecados, nos traslada de un mundo de oscuridad a un mundo definido de luz y de esperanza. Puedes tomar tu lugar. La redención significa que Cristo nos rescató del dominio de esas tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo amado. Esto implica que ninguna historia personal, por difícil que haya sido, queda fuera del alcance de la gracia de Dios. El evangelio no maquilla la vida, el evangelio la rescata. La religión maquilla tu vida. La palabra de Dios, la verdad de Jesucristo, la realidad de Dios el Padre y el poder del Espíritu Santo rescatan nuestras vidas. Rescatan nuestras vidas.
En Cristo aún la persona más débil puede vivir en libertad. La persona más débil puede vivir en libertad espiritual. La redención no es una idea decorativa del evangelio, es una realidad que cambia nuestra posición y nuestra manera de caminar. Esto me lleva al punto 4. El punto 4 dice que la realidad de la nueva creación es la realidad de la nueva creación. Ya soy yo una nueva creación. En Cristo no solo cambiamos de conducta, recibimos una nueva identidad y una nueva vida. O sea, no basta solo con decir, ay, sí, soy nueva criatura. Pues yo te veo igual. Las mismas canas, las mismas arrugas, los mismos kilos de más, la misma estatura, el mismo carácter agrio que tienes. O sea, yo te veo igualito, pues. O podrían decir ustedes, pues pastor, yo lo veo igualito, medio calvito y medio gordito y medio panchocito y lo veo igual. No se trata de esa parte, sino se trata de que cuando yo creo en Jesucristo, cuando yo acepto su verdad, estudio su palabra y desato mi fe, todo ello en su conjunto debe comenzar a producir frutos, cambios en nuestra vida, cambios en nuestra vida. ¿Sí? Y eso es sumamente importante. La nueva creación es mucho más que una mejora moral. Es recibir la vida de Dios, participar de su naturaleza y pasar del reino de las tinieblas al reino de su luz. Cuando esto se vuelve real en nosotros, cambia nuestra identidad, nuestra perspectiva y nuestra manera de vivir. O sea, cambia todo. Hoy día, fíjense bien, dentro de la sociedad en su conjunto a nivel mundial, ¿cuál es el problema más agudo y más grave que se está manifestando en toda la sociedad? La pérdida de identidad. Eso es lo que se está viviendo. ¿Por qué? Porque comienza desde el cambio de la enseñanza en la ideología de género. Va del cambio de las ideas definidas sobre la estructura social. Va sobre la destrucción de la paternidad de las familias o del núcleo familiar. Va a la destrucción de lo que era la economía tradicional que se basaba sobre el trabajo y el esfuerzo para producir y para crecer. Ahora se enseña a la gente a estirar la mano y decir, yo necesito el beneficio social. Y todo va cambiando. Ahora muchos lugares se autorizan operaciones, cirugías para cambiar la definición de identidad de las personas. Aún desde edades menores a los 12 años. Hoy se está destruyendo la trama del entretejido social tradicional y se trata de romper para vivir en un mundo más actualizado. Hoy día no importa respetar la naturaleza, lo que importa es el progreso. Hoy día no importa este mundo, lo que importa es que yo prevalezca. Todo se va destruyendo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el Dios que se ha levantado, el que ha demandado la fe, ahora se llama yo, mi yo. Y hacemos a un lado a Dios. Mas sin embargo, cuando la fe en Dios se vuelve real en mi vida, mi identidad cambia, nuestra perspectiva cambia y nuestra manera de vivir cambia. Punto 5. La realidad del nombre de Jesús. ¿Quieres cimentar tu fe? Hay que creer en la realidad del nombre de Jesús. No es el nombre de Jesús, no es una fórmula religiosa, sino autoridad, relación y acceso al Padre. O sea, no es una fórmula religiosa. A mí me enseñaron desde niño, para todo que pasaba, se te caía el plato, hay poder en la sangre de Cristo. Te iban a atropellar, hay poder en la sangre de Cristo. Tu papá te iba correteando con el cinturón, ahí ibas tú corriendo como chamaco, hay poder en la sangre de Cristo. Bueno,
Yo tenía un amiguito que decía, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder, no podía hablar bien. Cuando iba con la mamá con la cuchara para darle sus buenos catorrazos porque no se portó bien, hay poder en la sangre de Cristo. O sea, no se trata de decirlo de esa manera. O sea, no se trata de ay, Diosito lindo. Pues, ¿cuál Diosito? Ay, Diosito santo. Pues, ¿cuál Diosito? O sea, a veces minimizamos tanto la realidad y el poder de Dios que se vuelve tan cotidiano y tan común en nosotras que perdió toda la fuerza porque ya no creemos en ello. Y Jesús no es, el nombre de Jesús no es una fórmula religiosa, sino una autoridad, relación y acceso al Padre. Autoridad y relación y acceso al Padre. ¿Sí? Pocas veces dimensionamos el privilegio que representa el nombre de Jesús. No es fórmula religiosa ni una frase de cierre, es una expresión de autoridad. Había un canto hace muchos años que cantaba, creo, Manuel Bonilla, un cantante ya, cristiano de muchos años, que decía, la fórmula, no es cierto, no era Manuel Bonilla, creo que era un canto de una persona que acompañaba siempre a un evangelista que se llamaba Luis Palau, y decía, la fórmula precisa, la fórmula concisa, la fórmula de salvación en Dios. No son los tantos rezos, y no sé qué más decía, pero no es solamente una fórmula, o sea, es una realidad para nosotros, ¿sí? Juan 14, 13 al 14 está en la pantalla, ayúdame a leerlo en voz alta. Dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. O sea, quiero que dimensiones esto. Jesús mismo, Él está diciendo que si tú pides algo al Padre en el nombre de Él, Jesús lo hará. Pero cuando simplemente tomamos el nombre de Jesús en vano, ¿sabes qué? Las puertas de la respuesta se cierran para nosotros. En el libro de los Hechos vemos que el nombre de Jesús no se usaba como adorno verbal. ¿Y por qué refiero al libro de los Hechos? Porque ahí se habla de toda la historia de la primera iglesia después de Jesucristo. Sino se utilizaba como una realidad viva que acompañaba la fe y la obediencia. Y usar el nombre de Jesús a la mayoría les costó la muerte, les costó su vida. Y fueron mártires y perseguidos a causa del nombre de Jesús. El punto 6, la realidad del morador. Y me llamó mucho la atención el poder utilizar esta expresión así, la realidad del morador. Porque no es algo que sea muy común utilizar el morador como tal. Pero nos habla que el morador debe de ser Jesús en nosotros. Y la grandeza de la vida en Cristo no consiste solo en recibir perdón y vida eterna. Y muchas creencias, mucha fe expresada se queda hasta ahí. Se queda hasta el punto de recibir perdón y vida eterna. Pero no basta llegar hasta ese punto, sino que también debemos de reconocer que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Él es el morador, el que habita en nosotros. Entonces, si yo quiero desatar mi fe, cimentar mi fe, yo debo de creer que el Espíritu de Dios, una vez que yo he decidido creer en Jesucristo, entonces como siguiente paso es que su Espíritu mora en mí. Y algunos de nosotros diríamos, pero ¿cómo mora en mí? Yo no sé cómo mora en mí. Por fe lo vas a creer. Déjate llevar. ¿Quién te va a hablar? Es el Espíritu Santo. ¿Quién te va a revelar la palabra de Dios? Es el Espíritu Santo. ¿Quién te va a acompañar todos los días? Es el Espíritu Santo. Pero hay que creer en Él para poder sentirlo. Primera de Juan 4:4. Lo leemos en voz alta. Dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. ¿Quién está en nosotros? ¿Es qué? Así es.
Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. El 7. La realidad de la justicia. Yo debo de creer también en la justicia de Dios. Y esa realidad de la justicia, en Cristo ya no vivimos bajo condenación, sino en una relación correcta con Dios. O sea, cuando nos atrevemos a vivir en la realidad de la justicia, nuestra condición cambia. Durante mucho tiempo, muchos creyentes han vivido con una conciencia muy marcada de pecado. Hay muchos creyentes y gente de muchos años de ser creyentes que se siguen sintiendo condenados por su forma de ser y de pensar. Y no logran salir adelante porque simplemente dicen: es que yo no merezco el favor de Dios. ¿Cómo Dios me puede perdonar? ¿Sabes? A Dios Él no ve el tamaño de tu pecado, sea chiquito, sea grandote. Él, si te ofrece el perdón, te lo da incondicionalmente. Pero aquí se trata de que tú lo puedas tomar y recibirlo. El problema es que muchas veces decimos: ay, si Dios me perdonó. Sí, pero yo no me he perdonado a mí mismo. Yo no he recibido ese perdón. Yo no he dicho: ok, ya me perdonaste, wow, ahora soy libre. No, sigo cargando con el costal de mis pecados, de mis culpas, de mis tormentos mentales. Y sigo ahí. Y es que no puedo. Y mucha gente ha llegado: pastor, pero es que yo no puedo cambiar. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? 25 años, 40 años, 50 años. Una vez pedí con una señora que tenía casi 80 años. Me dijo: es que 80 años he vivido condenada porque abusaron de mí. Me siento sucia. Jesús ya te limpió. Sí, pero es que abusaron de mí. Pues suelta eso. Perdona. Perdona. ¿Por qué te condenas? Es quien abusó, ya hasta se murió. Pues tú no te sigas viviendo, pero muerte en vida. Perdona. Deja que Dios transforme tu vida. Y a veces no queremos soltar aquello que nos marcó, aquello que nos hicieron. Y a veces te llegamos a decir: bueno, sí perdono, pero no olvido. Sí perdono, pero no olvido. No, perdonar es olvidar. Perdonar es olvidar. Perdonar es decir: ya, no existe más. No hay consecuencia. Hay personas que dicen: perdono, pero hay consecuencias. Si perdonas, ya no hay consecuencias. Si rectificas tu vida, ok, las consecuencias tal vez pudieran estar, pero las consecuencias ya no van a tornarse en una carga, sino en una bendición. Y esta última parte nos lleva al 2 Corintios 5:21, que nos dice, si lo leemos todos: al que no cometió pecado alguno, por nuestro Dios. ¿A quién trató Dios como pecador? A Jesucristo, al morir en la cruz. Por eso decimos que Jesús murió en nuestro lugar. ¿Quiénes debieron haber sido tratados como pecadores? Pues los pecadores. O sea, tú y yo. Pero Dios no lo hizo. Fue su Hijo. ¿Por qué fue sobre su Hijo? Porque su Hijo, por propia voluntad, dijo: yo en lugar de todos ellos.